Después de 18 años, mi director general me despidió por 7.650 pesos. A las 3 de la mañana, su llave maestra lo dejó fuera. A las 4:47 de la tarde de un jueves, Carlos Robles deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa de cristal y me dijo que 18 años de lealtad habían terminado por 7.650 pesos. No lo dijo en voz baja. Quería que todos en la sala lo escucharan. Rebeca, esta es una rescisión de contrato justificada, dijo. Efectiva inmediatamente. Mi nombre es Rebeca Lozano. Tenía 44 años y, hasta ese momento, había servido como vicepresidenta senior de Resiliencia Operativa y Gobierno de Identidad de Sistemas Cumbre Azul. Ese título suena complicado, pero mi trabajo era sencillo. Cuando la empresa enfrentaba una crisis, yo me aseguraba de que siguiera viva. 8. La sala de conferencias tenía vista a la Ciudad de México desde el piso 23. El sol estaba bajo detrás de los edificios, volviendo doradas las paredes. En cualquier otra tarde, la vista habría sido hermosa. Ese día, solo hizo que la habitación se sintiera más fría. Yo había entrado esperando una revisión final de riesgos para el proyecto Faro, la transferencia nocturna vinculada a la venta de sistemas Cumbre Azul. Mis notas estaban abiertas, mis preguntas estaban listas. 2 pruebas de desastre estaban sin terminar y varios hospitales clientes no habían aprobado la transferencia. En cambio, Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa con Mariana Beltrán de Recursos Humanos a su derecha y Leonardo Pérez a su izquierda. Leonardo llevaba un gafete de ejecutivo temporal. Eso me dijo casi todo. Carlos golpeó el papel con un dedo. Presentaste un gasto de mensajería no autorizado por 7.650 pesos. Dado tu nivel de responsabilidad, la empresa considera esto como una grave violación de confianza. Miré a Mariana. Ella evitó mis ojos. Luego miré a Leonardo. Él intentó ocultar su sonrisa, pero no se esforzó mucho. Carlos se recargó en su silla. Estaba disfrutando el silencio. Esperaba que yo entrara en pánico, me defendiera o pidiera piedad. Esperaba lágrimas, porque los hombres como Carlos a menudo confunden el control de una mujer con miedo. No le di nada de eso. Mariana, dije, por favor lee en voz alta la causa declarada. Levantó la cabeza. Lo siento. La causa escrita en la carta. Léela en voz alta. La expresión de Carlos se tensó. Puedes leerla tú misma. Puedo hacerlo, dije, pero quiero que Recursos Humanos confirme el registro. Mariana se aclaró la garganta. Uso indebido de fondos de la empresa y falta de cumplimiento de la política de gastos. ¿Es el cargo de mensajería de 7.650 pesos el único evento listado? Sí. ¿Carlos aprobó personalmente la rescisión inmediata? Ella lo miró antes de responder. Sí. ¿Y la hora efectiva? 4:47 de la tarde. Escribí la hora en la esquina de mi cuaderno. Carlos frunció el ceño. Esto no es una negociación. Sé que esa respuesta le molestó más de lo que lo habría hecho una discusión. Empujó otra carpeta hacia Leonardo. Seguridad recogerá tu computadora portátil, tu gafete y tu tarjeta de acceso. Leonardo asumirá tus deberes. Leonardo se enderezó como si acabara de ser coronado. Llevaba 11 meses en sistemas Cumbre Azul. Sabía cómo presentar diapositivas, repetir las opiniones de Carlos y atribuirse el mérito del trabajo terminado antes de su llegada. Lo que no sabía era por qué nuestros sistemas más importantes confiaban en ciertas personas y rechazaban a otras. Entraron 2 oficiales de seguridad. Ninguno me miró a los ojos. Ambos habían trabajado a mi lado durante caídas del sistema que duraban fines de semana enteros. Cerré mi computadora portátil y la entregué. Luego me quité el gafete y lo coloqué junto a la carta de rescisión. La pantalla de la tableta de Mariana se actualizó. Mi estado de empleo cambió de activo a rescindido. Fue entonces cuando vi su verdadero error. Me habían eliminado antes de transferir mi función legalmente asignada como custodia de claves. Según las reglas de acceso protegido de sistemas Cumbre Azul, esas 2 acciones no podían ocurrir en ese orden durante una transacción de control importante.
Carlos creía que su llave ejecutiva de metal podía anular cualquier restricción en la empresa. No podía. El proyecto Faro estaba programado para comenzar exactamente a las 3 de la mañana. Al despedirme de la manera en que lo había hecho, Carlos había activado una protección automática que no podía cancelar por sí solo. Me puse de pie, me abotoné el saco y lo miré. ¿Hay algo más?, pregunté. Él sonrió. No, Rebeca, hemos terminado. Recogí mi cuaderno y caminé hacia la puerta. Él pensaba que me había quitado mi poder. En 10 horas y 13 minutos, su llave maestra le diría lo contrario. Las puertas del elevador se cerraron detrás de mí, y por primera vez desde que Carlos había deslizado esa carta sobre la mesa, me permití respirar. Mis manos estaban firmes, mi pecho no vi los números de los pisos caer mientras 18 años de mi vida parecían desaparecer, un dígito brillante a la vez. Cuando me uní a Sistemas Cumbre Azul, era un proveedor regional de programas informáticos con menos de 200 empleados. Su cliente más grande era una cooperativa de crédito local. Su plan de emergencia era una carpeta que nadie había abierto en años. Ayudé a convertirla en una empresa en la que confiaban bancos, redes de pago y hospitales que no podían permitirse ni unos minutos de falla. Una vez pasé 31 horas seguidas coordinando una recuperación mientras Carlos daba entrevistas sobre la disciplina de su equipo. Nunca necesité aplausos. Necesitaba que el trabajo estuviera bien hecho. Ahora me estaban escoltando a la salida como si hubiera robado dinero. En el vestíbulo, el guardia de seguridad del turno vespertino miró el broche vacío de mi gafete y luego desvió la mirada rápidamente. Podía sentir a los empleados observando a través de las paredes de cristal. Afuera, el viento alborotó mi cabello y empujó aire frío por debajo de mi cuello. Fue entonces cuando la humillación se convirtió en ira. No una ira ruidosa, no una ira imprudente, sino el tipo de ira que aclara la visión. El cargo de 7.650 pesos nunca había sido inapropiado. 2 semanas antes, un dispositivo físico de autenticación falló durante una emergencia en un banco cliente. Sin ese dispositivo, nuestros ingenieros no podían aprobar de manera segura una reparación crítica. El proveedor de entregas aprobado no podía mover un reemplazo hasta el lunes. Autoricé a un mensajero afianzado para entregas el mismo día, para que llevara un dispositivo de repuesto desde nuestro sitio de operaciones del norte en Monterrey. El costo fue de 7.650 pesos. Esa entrega mantuvo en marcha la reparación y previno una brecha de servicio que podría haber expuesto a Sistemas Cumbre Azul a más de 34 millones de pesos en penalizaciones. Octavio Herrera, nuestro director de finanzas, aprobó el costo por escrito. Yo todavía tenía su mensaje porque había sido enviado a mi teléfono personal durante la emergencia. Aprobado, había escrito Octavio. Haz lo que sea necesario. El impacto al cliente es lo primero. El cargo permaneció aprobado hasta 3 días después de que me negué a firmar la declaración de preparación del proyecto Faro de Carlos. Esa declaración afirmaba que todas las pruebas requeridas estaban completas. Era falsa. 2 pruebas de recuperación ante desastres habían fallado. 6 hospitales clientes no habían proporcionado su consentimiento por escrito. Carlos quería mi firma porque mi cargo le daba credibilidad a la declaración ante el comprador, el prestamista y la junta directiva. Cuando me negué, dejó de tratarme como una ejecutiva útil y comenzó a tratarme como un obstáculo. Pero el despido se trataba de algo más que de mi silencio. Mi acuerdo de empleo protegía mis acciones diferidas si me destituían sin causa justificada dentro de los 30 días de una transacción de control. El proyecto Faro era el paso técnico final antes de que se cerrara la venta. Mis acciones valían aproximadamente 30.600.000 pesos. Si Carlos podía tacharme de deshonesta, podía borrar mi liquidación, cancelar ese capital, reemplazarme con Leonardo y completar la transferencia sin la única persona que seguía haciendo preguntas peligrosas. Para cuando llegué a casa, entendí la forma completa del asunto. A las 6:12 de la tarde, llegó un aviso encriptado del custodio de continuidad independiente de Sistemas Cumbre Azul. Lo abrí en la mesa de mi cocina. La primera línea decía, evento de separación de custodia de claves confirmado. El aviso indicaba que las credenciales privilegiadas entrarían en quórum protector a las 3 de la mañana, el momento exacto en que estaba programado que comenzara el proyecto Faro. No inicié sesión en Sistemas Cumbre Azul.
No llamé a ningún ingeniero. No toqué un solo sistema de la empresa. Guardé el aviso, fotografié mi carta de rescisión y llamé a Alicia Cantú, la abogada laboral que había revisado mi contrato años antes. Ella respondió al segundo timbre. Rebeca, dijo, cuéntame exactamente qué pasó. Miré el reloj. Carlos pensaba que había eliminado a una empleada. Lo que realmente había hecho era quitar una pata de la estructura de seguridad que sostenía toda su transacción. 7 años antes, Sistemas Cumbre Azul había estado a minutos de perder el control de toda su red de clientes. Un ataque de secuestro de datos golpeó uno de nuestros centros de datos más pequeños justo después de la medianoche. El programa informático malicioso nunca llegó a los sistemas de los clientes, pero expuso algo casi igual de peligroso. En ese tiempo, demasiadas personas creían que un cargo de alto nivel debía equivaler a un acceso ilimitado. Una cuenta ejecutiva podía aprobar un cambio crítico, desbloquear un entorno protegido y anular un bloqueo de emergencia. Eso era inaceptable. Después del incidente, diseñé lo que se convirtió en la carta de continuidad Centinela. No era un interruptor secreto, una trampa ni una puerta trasera construida para mí. Era un control aprobado por la Junta Directiva, diseñado para proteger a Sistemas Cumbre Azul de cualquier persona en lo individual, incluido el director general. La regla era lo suficientemente sencilla como para explicarla sin lenguaje técnico. Ninguna persona por sí sola podía tomar el control de los sistemas que mantenían funcionando a nuestros clientes. Centinela usaba 3 custodios de claves independientes. Yo ocupaba un cargo como directora senior de resiliencia de la empresa. Una empresa fiduciaria externa ocupaba el segundo. Josefina Montes, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva, ocupaba el tercero. 2 de los 3 tenían que confirmar que el gobierno de la empresa era válido antes de que pudieran ocurrir los cambios más poderosos. La supuesta llave maestra de Carlos era parte de ese sistema. El pequeño dispositivo de metal llevaba un certificado digital de alto nivel vinculado a su identidad como director general. Le otorgaba una amplia autoridad, pero no una autoridad absoluta. Esa diferencia importaba. Si un custodio designado moría, renunciaba, era despedido sin un traspaso adecuado o era acusado de mala conducta durante una transacción importante de la empresa, Centinela congelaba automáticamente las nuevas acciones privilegiadas. Los sistemas de los clientes seguían funcionando. Los empleados todavía podían hacer su trabajo normal, pero nadie podía rotar los certificados raíz, transferir el acceso de nivel superior o forzar un cambio de control importante hasta que la Junta Directiva confirmara un reemplazo legal. Era un candado de seguridad, no un apagón. Y el proyecto Faro requería exactamente el tipo de acción que Centinela vigilaba. A las 3 de la mañana, Sistemas Cumbre Azul planeaba reemplazar sus certificados de mayor seguridad, mover la autoridad de administrador a un entorno controlado por el comprador y producir un registro de cumplimiento final que demostrara que la transferencia se había completado correctamente. El comprador necesitaba ese registro. El prestamista lo necesitaba. La junta directiva lo necesitaba. Carlos lo necesitaba más que nadie porque su bono por la transacción dependía de que la venta se cerrara a tiempo. Me había negado a aprobar la declaración final de preparación porque no era cierta. 2 pruebas de recuperación ante desastres aún estaban incompletas. 6 hospitales clientes no habían firmado los formularios de consentimiento por escrito. Sus sistemas manejaban registros de pacientes y servicios de emergencia. Merecían más que una promesa apresurada. El plan de Carlos era completar la transferencia primero y arreglar el papeleo después. Él creía que su llave podía obligar al sistema a aceptar ese plan. Lo que empeoraba su error era que no podía afirmar honestamente que no conocía las reglas. Cada año, Sistemas Cumbre Azul renovaba su póliza de seguro cibernético. Cada año, el director general firmaba un acuse de recibo confirmando que entendía la carta Centinela. Carlos había firmado el último 3 meses antes. Recordaba la reunión cuando se aprobó la carta. Carlos se había quejado de que la regla retrasaba a los ejecutivos. Josefina había respondido que los controles de seguridad estaban destinados a retrasar a las personas cuando la velocidad podía dañar a los clientes. Carlos firmó después de que la aseguradora dejara claro que la cobertura dependía de ello. Incluso había elogiado a Centinela durante una presentación a clientes, llamándola una prueba de que Sistemas Cumbre Azul anteponía la confianza a la autoridad personal.
Le gustaba la regla cuando le ayudaba a vender la imagen de la empresa. Solo la odiaba cuando la misma regla se interponía entre él y su pago. Ahora esa promesa estaba a punto de ser puesta a prueba públicamente. Su firma estaba debajo de un párrafo que explicaba el resultado exacto de destituir repentinamente a un custodio de claves. Alicia escuchó sin interrumpir mientras yo le explicaba todo. Luego preguntó, ¿puedes detener el congelamiento? No. ¿Puedes aprobar un reemplazo temporal? No. ¿Puedes iniciar sesión y arreglar algo tú misma? Ya no tengo autoridad. Hubo una pausa. Así que Carlos consiguió lo que quería, dijo ella. Sí, respondí. Me dejó sin poder. Volví a mirar el aviso en mi pantalla. Pero a las 3 de la mañana, él va a aprender que mi poder nunca fue lo que mantenía unido a ese sistema. La primera instrucción de Alicia fue clara. No toques sus sistemas. Yo no planeaba hacerlo. No te comuniques con los empleados para obtener información interna. No descargues nada. No uses una contraseña antigua, incluso si todavía funciona. A partir de este momento, cada acción debe ser limpia. Así era exactamente como yo lo quería. Carlos había pasado años tratando la documentación como un obstáculo. Yo la trataba como una memoria que no podía ser intimidada. No necesitaba archivos secretos. La evidencia que necesitaba ya se había movido a través de canales formales, y gran parte de ella me había sido copiada legalmente como parte de mi cargo, revisiones de contratos y trabajo de emergencia. Alicia y yo comenzamos con el cargo de mensajería. Reenvié el mensaje de aprobación de Octavio, la factura del mensajero afianzado, el aviso del proveedor que falló y el informe de incidentes del cliente. El informe mostraba que el dispositivo de reemplazo llegó antes de que se cerrara la ventana de reparación. También estimaba que perder esa ventana podría haber provocado más de 34 millones de pesos en penalizaciones por servicio. El robo de 7.650 pesos había ahorrado a Sistemas Cumbre Azul miles de veces esa cantidad. A continuación, construimos una línea de tiempo del proyecto Faro. Yo había enviado 3 advertencias por escrito sobre las pruebas de recuperación fallidas. También había enumerado los 6 hospitales clientes cuyos formularios de consentimiento aún faltaban. En mi correo electrónico final a Carlos, había escrito una oración que ahora importaba más que cualquier otra cosa: no puedo certificar la finalización de controles que no se han completado. Su respuesta había sido breve: deja de crear barreras y firma el paquete. Yo no lo había firmado. La tercera línea de tiempo rastreaba la presión que siguió. Mis reuniones fueron eliminadas del calendario de Carlos. Leonardo comenzó a asistir a las llamadas con el comprador que siempre habían pertenecido a mi equipo. 2 proveedores comenzaron a copiarlo en los mensajes y a referirse a él como el líder entrante de resiliencia. Eso comenzó antes de mi rescisión. La cuarta línea de tiempo cubría mi acuerdo de empleo y el capital diferido. Mi protección se aplicaba si me destituían sin causa justificada dentro de los 30 días de una transacción de control. Carlos me había despedido horas antes de la transferencia final. La quinta línea de tiempo conectaba cada evento. Mi negativa, el ascenso silencioso de Leonardo, la reclasificación del gasto, la falsa acusación y el despido apresurado. Visto por separado, cada elemento podría haber parecido política de oficina. Puestos en orden, parecían una intención maliciosa. A las 8:36 de la noche, Alicia envió un aviso formal de preservación a Josefina Montes, a la empresa fiduciaria externa, al Consejo de Auditoría de Sistemas Cumbre Azul y a la aseguradora cibernética. La redacción fue cuidadosa. No acusaba a Carlos de fraude o sabotaje. Afirmaba que una custodia de claves designada había sido despedida por supuesta mala conducta menos de 11 horas antes de una transferencia de control protegida. Solicitaba la preservación de los registros de acceso, registros de gastos, comunicaciones de la junta directiva, eventos de certificados, registros de recursos humanos y todas las versiones del paquete de preparación del proyecto Faro. Ese aviso cambió la situación, aunque Carlos aún no podía verlo. Personas independientes ahora estaban observando. Luego, Alicia hizo que Recursos Humanos se comprometiera con su versión.
Envió un correo electrónico a Mariana y solicitó la base completa de la rescisión, la cadena de aprobación y la confirmación por escrito de que mi destitución no tenía nada que ver con mis preocupaciones de cumplimiento, mi capital protegido o mi negativa a firmar el paquete de preparación. Mariana respondió a las 10:14 de la noche. El gasto de mensajería por sí solo establece la deshonestidad, escribió. Ningún otro factor influyó en la decisión de la empresa. Leí la oración 2 veces. Acaban de encerrarse a sí mismos, dije. Alicia respondió, sí. No los corrijas. A las 11:38 de la noche, el custodio externo confirmó que Centinela había registrado mi separación y seguiría la carta automáticamente a las 3 de la mañana. Cerré mi computadora portátil. No había construido un arma esa noche. No había puesto una trampa dentro de su red. Simplemente había ordenado la verdad y había dado a personas independientes el tiempo suficiente para verla. Al otro lado de la ciudad, Carlos se preparaba para forzar una transferencia que creía que nadie podía detener. El reloj de la pared de mi cocina avanzaba hacia la medianoche, y cada minuto que pasaba hacía que su mentira escrita fuera más difícil de cambiar sin crear otra pieza de evidencia en su contra para la mañana. Por primera vez esa noche, me permití una pequeña sonrisa. La trampa no era mía. Era su propio rastro de papel, al que finalmente se le había puesto un límite de tiempo. Exactamente a las 3 de la mañana, comenzó el proyecto Faro. Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina con las luces bajas, un vaso de agua a mi lado y mi teléfono boca abajo. No tenía acceso a sistemas Cumbre Azul. No tenía una cámara dentro del centro de mando, pero conocía la secuencia porque había diseñado el plan de transferencia meses antes. Primero, los ingenieros confirmarían la conexión segura del comprador. Luego comenzarían a rotar los certificados raíz, las claves digitales que demostraban que sistemas podían confiar entre sí. Finalmente, Carlos usaría su dispositivo ejecutivo para aprobar la transferencia de autoridad de nivel superior. Probablemente había entrado al centro de mando esperando aplausos. Leonardo habría estado a su lado, usando ese gafete temporal y fingiendo que entendía el sistema que estaba a punto de heredar. Los líderes de ingeniería estarían sentados en 2 filas debajo de los monitores de pared. Los observadores legales estarían conectados por vídeo. Un representante del comprador estaría observando el reloj de la transferencia. A Carlos le encantaban momentos como ese. Le gustaba ser la última persona en presionar el botón. A las 3:04 de la mañana, mi teléfono vibró. El mensaje provenía del custodio externo. Quórum protector activo. Cambio de privilegios denegado. Lo leí una vez y luego volví a poner el teléfono sobre la mesa. Dentro de sistemas Cumbre Azul, Carlos había insertado su llave maestra y había ingresado su código. El sistema lo había rechazado. El mensaje en la consola fue directo. Quórum de gobierno no disponible. Cambio protegido denegado. Podía imaginar su primera reacción. Asumiría que alguien había ingresado el comando equivocado. No creería que el sistema lo estaba rechazando a él personalmente. Más tarde, el registro de acceso mostró que intentó la misma acción nuevamente menos de un minuto después. El resultado no cambió. Carlos se dirigió al ingeniero principal y exigió una explicación. El ingeniero le dijo que Centinela había entrado en quórum protector porque un custodio designado había sido eliminado sin una transferencia de autoridad completada. Usen la anulación de emergencia, ordenó Carlos. El ingeniero explicó que la cuenta de emergencia también requería 2 custodios válidos. Entonces desactiven a Centinela. Nadie se movió. Desactivar a Centinela durante una transacción protegida violaría los contratos de los clientes, la póliza de seguro cibernético y el acuerdo con el prestamista. Todas las personas en ese centro de mando entendían que obedecer a Carlos podría exponerlos personalmente. Más importante aún, cada orden estaba siendo grabada. A las 3:18 de la mañana, Carlos me llamó desde su teléfono personal. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Qué hiciste?, exigió. Su voz era baja, pero podía escuchar movimiento detrás de él. Sillas, teclados, personas tratando de no sonar asustadas. No he hecho nada, dije. Nos dejaste fuera. No, tú me rescindiste el contrato. No juegues conmigo, Rebeca.
Tú construiste este sistema. Ayudé a diseñar un control aprobado por la junta directiva. Ya no tengo acceso a él. Dijo que se me haría personalmente responsable de retrasar la venta. Dijo que la empresa buscaría daños y perjuicios. Dijo que mi carrera estaría terminada antes del amanecer. Esperé hasta que se detuvo. Toda comunicación debe pasar por los abogados, dije. Fue entonces cuando su tono cambió. La amenaza desapareció. Ven discretamente, dijo. Arreglaremos el papeleo más tarde. No tengo autoridad para restaurar el acceso. Yo puedo autorizarte. No puedes crear un quórum válido por teléfono. Hubo un largo silencio. Luego me ofreció 425.000 pesos para regresar, aprobar la transferencia y evitar hacer esto más grande de lo necesario. Casi admiré la rapidez con la que había pasado de acusarme de robo a ofrecerme 55 veces la cantidad que afirmaba que yo había robado. No entraré al edificio sin la autoridad por escrito de la junta directiva y un testigo independiente, dije. Luego terminé la llamada. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Un banco cliente pausó su aprobación. La aseguradora cibernética emitió un aviso indicando que la cobertura podría limitarse si Sistemas Cumbre Azul ignoraba la carta. El prestamista suspendió la liberación de fondos de la mañana hasta que se confirmara el gobierno corporativo. Carlos le dijo a la junta directiva que una falla técnica causada por una exempleada amargada había retrasado la transferencia. El custodio externo lo corrigió por escrito, Centinela había actuado automáticamente. A las 4:26 de la mañana, Mariana le envió a Alicia un aviso de rescisión de reemplazo. Esta versión ya no me acusaba de deshonestidad. Llamaba a mi salida una eliminación de puesto causada por reestructuración. Alicia respondió con una sola oración, preserven ambas versiones. Para el amanecer, Carlos había creado registros de acceso fallidos, una llamada telefónica amenazante, una oferta de dinero en efectivo, una declaración falsa a la junta directiva y 2 razones contradictorias para mi despido. A las 7:12 de la mañana, Josefina Montes ordenó una reunión de emergencia de la junta directiva. Se requería mi asistencia. Carlos había pasado la noche intentando abrir una puerta. En cambio, cada intento fallido lo había encerrado más profundamente dentro de la evidencia. La reunión de emergencia comenzó a las 8 de la mañana. Me uní desde la oficina de Alicia, vistiendo el mismo traje oscuro que llevaba cuando Carlos me despidió. Había ido a casa, me había cambiado la blusa y había vuelto a ponerme la misma ropa porque quería que la junta directiva viera a la misma mujer que había sido escoltada a la salida menos de 16 horas antes. La reunión se llevó a cabo a través de un sistema de vídeo seguro. Josefina Montes la presidió desde la sala de juntas de Sistemas Cumbre Azul. Carlos estaba sentado en la mesa larga con Leonardo, Mariana y Octavio Herrera. Los abogados externos aparecieron en otra pantalla. Representantes de la aseguradora cibernética y del custodio fiduciario se unieron de forma remota. 2 clientes importantes también estaban presentes. Eso me indicó que el problema ya había trascendido la política interna. Carlos habló primero. Se veía cansado, pero seguía usando la misma voz confiada que utilizaba durante las llamadas con los inversores. La falla de anoche fue causada por un control que Rebeca diseñó para proteger su propia posición. Dijo que yo había creado un sistema que me hacía imposible de eliminar sin dañar a la empresa. Leonardo compartió una captura de pantalla del mensaje de denegación. Esto demuestra que el bloqueo se produjo después de su rescisión, dijo. Pronunció la frase como si me hubiera desenmascarado. Josefina se dirigió al custodio fiduciario. ¿La señora Lozano realizó alguna acción después de que terminó su empleo? El representante de los custodios respondió de inmediato. No. La sala se quedó en silencio. Explicó que Centinela había respondido automáticamente cuando Recursos Humanos marcó a una custodia de claves designada como rescindida por causa justificada. El sistema no recibió un comando mío. No recibió un intento de inicio de sesión mío. Yo no había accedido a ningún entorno de Sistemas Cumbre Azul después de entregar mi equipo. Luego compartió el registro de auditoría. Carlos había intentado 11 anulaciones privilegiadas. Los primeros 2 ocurrieron antes de que el ingeniero principal le advirtiera que el quórum de gobierno era inválido.
Los 9 restantes sucedieron después de la advertencia. El abogado externo se inclinó hacia la cámara. ¿Fueron esos intentos registrados con identidad de usuario y hora? Sí. ¿Se puede alterar el registro? No, interrumpió Carlos. Yo estaba tratando de proteger la transacción. Josefina no levantó la voz. Decidiremos si esa explicación te ayuda después de establecer por qué se activó el control. Alicia asintió para que yo comenzara. No di un discurso. Presenté los hechos en orden. Expliqué por qué se había necesitado el dispositivo físico de reemplazo, por qué el proveedor aprobado no podía entregarlo y por qué había usado al mensajero afianzado. Mostré la aprobación por escrito de Octavio y el informe de incidentes que estimaba más de 34 millones de pesos en posibles penalizaciones si la reparación para el cliente fallaba. Luego expliqué mi negativa a firmar la declaración de preparación del proyecto Faro. 2 pruebas de recuperación ante desastres estaban incompletas. Dije que 6 hospitales clientes no habían proporcionado su consentimiento por escrito. El paquete afirmaba que ambas condiciones se habían cumplido. Una de las representantes del hospital se acercó a su cámara. Nos dijeron que nuestro consentimiento ya estaba incluido en el archivo de cierre. No lo estaba, dije. Josefina miró a Octavio. ¿Aprobaste el gasto de mensajería? Su rostro cambió. Miró hacia Carlos antes de responder. Sí. ¿Fue no autorizado? No. ¿Por qué se clasificó de esa manera más tarde? Octavio se quitó los lentes y los puso sobre la mesa. Carlos le indicó a Finanzas que lo recodificara después de que Rebeca se negara a firmar la declaración de preparación. Nadie habló durante varios segundos. Toda la razón impresa en mi carta de rescisión acababa de colapsar frente a la junta directiva. Los clientes comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué se habían ocultado los consentimientos faltantes? ¿Por qué el paquete de la junta directiva mostraba todas las aprobaciones completas? ¿Por qué había comenzado una transferencia protegida mientras las pruebas básicas seguían abiertas? Carlos culpó a Leonardo. Leonardo gestionó el paquete final, dijo. Leonardo se volvió hacia él tan rápido que su silla se movió. Yo me basé en la información que Carlos proporcionó. Su asociación duró exactamente lo mismo que su confianza mutua. Carlos intentó recuperar el control. Podemos investigar el papeleo más tarde, dijo. En este momento, Rebeca debe restaurar el acceso para que podamos salvar la venta. No puedo restaurar nada, dije. Tú diseñaste el sistema y tú rescindiste mi autoridad. Josefina preguntó qué necesitaba hacer la junta directiva. Respondí en términos sencillos. Mi falso registro de rescisión tenía que ser corregido. Tenía que aprobarse un reemplazo legal de custodio o mi reincorporación. Los intentos de anulación tenían que ser abordados. Solo entonces podría formarse un quórum válido. ¿Y si no hacemos nada?, preguntó Josefina. El prestamista puede cancelar al mediodía, dije. Sistemas Cumbre Azul también podría tener que revelar que su director general intentó 11 veces eludir un control protegido durante la venta de la empresa. Carlos me miró fijamente a través de la pantalla. Por primera vez desde la sala de juntas de cristal, ya no estaba mirando a alguien a quien creía poder eliminar. Estaba mirando a la persona que entendía exactamente el poco tiempo que le quedaba. Josefina no pidió un receso. Le pidió al abogado externo que expusiera la posición de la junta directiva en un lenguaje claro y sencillo. El abogado miró sus notas y luego levantó los ojos hacia la cámara. Existen 3 riesgos inmediatos, dijo: posible represalia contra una oficial de cumplimiento. Una rescisión por causa justificada potencialmente falsa vinculada a acciones protegidas y una posible declaración errónea conectada a la venta. Si Sistemas Cumbre Azul trata a Centinela como algo opcional, la cobertura puede ser limitada o retirada. Luego habló el representante del prestamista: el financiamiento no se reanudará mientras Carlos Robles controle la respuesta. Hasta ese momento, Carlos había actuado como si la junta directiva estuviera esperando que él resolviera un problema técnico. Ahora todos entendían que él era el problema. Él señaló hacia mi imagen en la pantalla. Estamos perdiendo millones porque ella gastó dinero de la empresa sin aprobación. No respondí de inmediato. Alicia colocó los documentos frente a mí uno por uno.
El mensaje de aprobación de Octavio, el aviso del proveedor que falló, el informe de incidentes del cliente y el agradecimiento por escrito del cliente por prevenir una caída del sistema. Sostuve el correo electrónico de aprobación. Octavio aprobó el cargo antes de que el mensajero se moviera, dije. El gasto protegió a un cliente y previno una posible penalización de 34 millones de pesos. El número más pequeño en la habitación había expuesto la mentira más grande. Josefina se dirigió a Mariana. ¿Por qué Recursos Humanos declaró que este cargo por sí solo demostraba deshonestidad? El rostro de Mariana había palidecido. Carlos proporcionó la redacción. Solicitó un procesamiento inmediato. Sí. ¿Cuándo? Ayer por la tarde, antes de que comenzara el proyecto Faro. Sí, interrumpió Carlos. Esto se está tergiversando. Josefina lo ignoró. Resopla. Él preguntó si el rol de custodia de claves de Rebeca había sido transferido. Mariana bajó la mirada. No. Leonardo se inclinó hacia adelante. Rebeca nunca explicó que despedirla provocaría un bloqueo. Josefina abrió un documento en la pantalla compartida. Era el acuse de recibo anual del gobierno de Centinela. La firma de Carlos aparecía en la parte inferior. Un párrafo cerca del centro estaba resaltado. Indicaba que la destitución repentina de un custodio designado durante una transacción importante congelaría los cambios privilegiados hasta que la junta directiva aprobara una sucesión legal. Josefina leyó el párrafo en voz alta. Luego le preguntó a Carlos, ¿es esa tu firma? Él miró fijamente la pantalla. Sí, así que estabas informada. Firmo cientos de documentos. Esa no es una respuesta. Su primera defensa había sido la ignorancia. Ahora que esa defensa había desaparecido, cambió de dirección. Teníamos que completar la transferencia, dijo. Las aprobaciones faltantes eran administrativas. Podríamos haberlas recolectado después. Una de las representantes del hospital habló con dureza. Usted pretendía transferir el control de nuestros sistemas antes de recibir nuestro consentimiento. Carlos se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Nadie lo ayudó. Josefina le pidió al abogado externo que preparara las mociones. La primera moción suspendió a Carlos en espera de una investigación completa. La votación fue aprobada. La segunda retiró a Leonardo del proyecto Faro. Fue aprobada. La tercera puso a Octavio y a Mariana bajo órdenes formales de preservación de documentos. Fue aprobada. Luego Josefina se dirigió a mí. La junta directiva está rescindiendo tu despido por causa justificada con efecto inmediato. Estamos preparados para reincorporarte. Carlos parecía como si lo hubieran golpeado. Mantuve mi voz firme. Regresaré bajo 4 condiciones. Pedí reportar directamente al Comité de Auditoría y Riesgos. Exigí una revisión independiente de la venta. Pedí protección por escrito de mis acciones diferidas. Y exigí autoridad clara para actuar durante la emergencia actual sin interferencia de Carlos o Leonardo. Josefina preguntó si esas condiciones eran necesarias para estabilizar a Sistemas Cumbre Azul. Sí. La junta directiva aprobó las 4. Se formó entonces un quórum válido entre Josefina y el custodio externo. Mi autoridad fue restaurada bajo un procedimiento atestiguado. No aprobé el proyecto Faro. Aprobé solo las acciones mínimas necesarias para proteger a los clientes, preservar la evidencia y mantener el funcionamiento de las operaciones normales. A las 3:47 de esa tarde, Sistemas Cumbre Azul recuperó el acceso protegido. El personal de seguridad entró en la oficina de Carlos mientras la junta directiva seguía conectada. Recogieron su gafete. Luego le quitaron la llave maestra de metal que había llevado durante años y la sellaron dentro de una bolsa de evidencia transparente. El día anterior, esas mismas puertas se habían abierto para él y cerrado detrás de mí. Ahora seguridad lo escoltaba por el vestíbulo mientras los empleados observaban en silencio. No miró a la junta directiva. No miró a Leonardo. Me miró a mí en la pantalla de la conferencia. No dije nada. No lo necesitaba.
El hombre que me había despedido por 7.650 pesos se iba sin acceso a su oficina, a sus sistemas o a la transacción que creía que le pertenecía. Y por primera vez en 18 años, la junta directiva estaba esperando mis instrucciones. La investigación duró 6 semanas. Durante ese tiempo, no celebré la suspensión de Carlos. Sistemas Cumbre Azul todavía tenía empleados que necesitaban sus sueldos, clientes que dependían de nuestros sistemas y una venta que no podía sobrevivir a otra mentira. La revisión independiente confirmó lo que nuestros registros ya habían mostrado. Carlos había apresurado el proyecto Faro porque su bono por la transacción dependía de cerrar la venta antes de que terminara el trimestre. Los informes de preparación habían sido modificados para ocultar pruebas incompletas y aprobaciones de clientes faltantes. Leonardo había ayudado a preparar esos informes, mientras que Mariana había procesado mi rescisión sin verificar el traspaso requerido. El comprador no se retiró, pero el precio se redujo. La fecha de cierre se retrasó y toda la transacción fue puesta bajo supervisión independiente. Eso fue doloroso para Sistemas Cumbre Azul, pero fue superable porque la junta directiva admitió la verdad a tiempo. Nuestros clientes se quedaron. Los hospitales recibieron nuevos cronogramas de consentimiento. El prestamista restauró el financiamiento después de revisar el plan de gobierno corregido. La aseguradora mantuvo nuestra cobertura vigente. Carlos fue despedido por causa justificada. Los hallazgos oficiales enumeraron represalias, declaraciones falsas a la junta directiva y repetidos intentos de eludir un control protegido. Su bono por la transacción fue cancelado. También lo fueron las acciones no consolidadas vinculadas a la venta. Perdió esos beneficios bajo las mismas reglas que había intentado usar en mi contra. Leonardo fue despedido por su papel en el falso proceso de preparación. Octavio mantuvo su puesto después de cooperar plenamente y aceptar una advertencia formal. Mariana renunció antes de que se completara la revisión de recursos humanos. La junta directiva corrigió mi registro por escrito. Reembolsaron el cargo de mensajería de 7.650 pesos. Pagaron mis costos legales. Restauraron mis acciones diferidas con un valor aproximado de 30.600.000 pesos y enviaron un aviso a cada director que había recibido la acusación original. Luego Josefina me ofreció un nuevo puesto, directora de confianza y resiliencia. Reportaría directamente a la junta directiva, no al director general. Supervisaría la seguridad operativa, la confianza del cliente, el gobierno de identidad y los reportes protegidos. También reconstruiría nuestras reglas internas para que ninguna oficial de cumplimiento pudiera ser aislada y destituida por un solo ejecutivo sin una revisión. Acepté, no porque quisiera la oficina de Carlos, no porque necesitara un título más grande. Acepté porque cientos de empleados no habían hecho nada malo y hospitales, bancos y redes de pago seguían dependiendo de Sistemas Cumbre Azul. Destruir, resopla, a la empresa no habría sido justicia. Hacerla más segura sí lo fue. Meses después, completamos el proyecto Faro. Esta vez, todas las pruebas de desastre se aprobaron. Cada cliente afectado firmó. Cada cambio de certificado fue atestiguado y registrado. No hubo ninguna anulación secreta. No hubo ninguna declaración falsa. No hubo ningún ejecutivo exigiendo que las reglas se apartaran de su camino. La transferencia terminó sin drama porque el sistema finalmente se estaba usando como fue diseñado. En mi primer día en la nueva oficina, abrí un pequeño paquete del equipo legal de la junta directiva. Adentro estaba el recibo original de la mensajería. Lo coloqué en un marco negro sencillo y lo puse en el estante detrás de mi escritorio. La llave maestra de Carlos estaba guardada en otro lugar. Permanecía sellada dentro del archivo de la investigación, inútil sin autoridad legal, un gobierno válido o la confianza de las personas a su alrededor. Una vez había llevado esa llave por Sistemas Cumbre Azul como prueba de que cada puerta le pertenecía. A las 3 de la mañana, aprendió la verdad. Una llave maestra no convierte a alguien en el amo. Solo funciona mientras las personas, los contratos y los sistemas alrededor de esa persona todavía crean que merece acceso. Mi recibo se quedó en el estante. Su llave se quedó en la bolsa de evidencia, y esa fue la diferencia entre los 7.650 pesos que protegieron a la empresa y la arrogancia que casi la destruye.